Yo quiero que usted me acompañe al libro de Mateo, por favor. Hoy vamos a traer la segunda parte del tema del domingo pasado. ¿De qué hablamos el domingo? ¿Quién se acuerda? De la hipocresía, ¿verdad? Estábamos hablando de la hipocresía. Algo que yo quiero compartir es que, como había dicho el domingo pasado, yo sé que es una palabra bien dura al corazón cuando ¿verdad? Se le dice a alguien hipócrita o se habla de la hipocresía. Pero el problema aquí es que muchos de nosotros pensamos que no tenemos hipocresía en el corazón, ¿verdad? Hay personas que son naturalmente hipócritas, pero también muchos de nosotros tenemos áreas de hipocresía. Ahora, siempre creo que cada persona tiene un fariseo dentro, ¿verdad? Yo creo que estamos aquí para encontrarlo y sacarlo, echarlo fuera. Por eso estamos aquí. Ninguno estamos aquí exentos, ¿verdad? A no ser expuesto por la palabra. Yo le intimo que abra su corazón, porque la razón por la que estamos aquí es para ser bendecidos y sanados en esas áreas. Hemos estado hablando de las 9 ataduras emocionales que son causadas por un pecado oculto. Ahora, siempre decimos de que el corazón nadie lo ve. ¿Cuántos saben eso? Pero sí se ven los frutos o la obra, ¿verdad? Y si nos pueden ayudar ahí atrás con la hermana, por favor. Hoy, ¿verdad? Concluimos con la atadura emocional número 9 de la hipocresía. Y yo quiero retomar un poquito la definición del domingo pasado. La hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos y especialmente de virtudes religiosas. Esta palabra hipocresía en el griego significa actuar, ¿verdad? Es como un actor de cine. No sé si cuando usted ve películas, normalmente en este tiempo, los actores de cine de Hollywood a veces hacen películas de familias muy lindas, donde la película siempre termina en un final feliz. Pero sabemos que por las noticias, la gran mayoría de los actores hoy en día son los que son más, tienen más divorcios en su lista. ¿Sí o no? Esa es la moda, divorciarse. Hoy en día se casan, la boda es un escándalo, ¿verdad? La más grande de todas, y luego el divorcio, y las revistas en las tiendas están allí en la portada, fulano y fulano se divorcian. Y la gente dice, ay, no lo puedo creer, tan linda pareja que son. Pero sabemos que esta palabra lo que significa es, cuando se hace una película, se está pretendiendo hacer un papel de algo que no es o que no son. Y aquí también otra definición es aparentar una personalidad diferente a la que normalmente suele ser cuando estamos solos. O sea, son de las personas que en su casa son de una forma, en la iglesia de otra, en el trabajo de otra. Son camaleones, podemos decir. Cambian de color conforme a lo que tocan, ¿verdad? Y si están en la calle, son del color de la calle. Si están en el mundo, igualmente. Cuando el Señor vino a la tierra, ¿verdad? Que vino a morir por nosotros, se encontró con este grupo de fariseos y los saduceos, ¿verdad? Que son los líderes religiosos. Ahora bien, nosotros como cristianos siempre nos inclinamos o tendemos a mirar a los fariseos como a una especie extraterrestre. No sé si le pasa que usted dice, wow, esa gente era mala, esa gente esto y esa gente y esa gente. Pero aquí el punto de la palabra es que nosotros somos esa gente. Fuimos nosotros quien crucificamos a Jesús. Y yo sé que muchos pensamos y decimos, a lo mejor si yo estuviera en ese tiempo no lo hubiera hecho. Así como Pablo decía, Señor, hasta la muerte. Y lo negó 3 veces. Pero nosotros tenemos áreas que tenemos que reconocer que están ahí. En Mateo 5:20, no lo busquen todavía, dice así, oigan bien, dice, porque os digo, hablando Jesús, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiso decir el Señor con la justicia mayor? Los fariseos eran los que estudiaban la palabra, tenían las escrituras, la conocían, eran los encargados de ministrar a la gente en el tabernáculo o en el templo. Eran los encargados de traer a la gente a Dios, de mantener el pueblo en santidad. Ellos fueron llamados a eso. Pero ellos solamente lo mostraban de manera externa. Su corazón estaba totalmente alejado de Dios. Ahora, entiéndase esto. Para el pueblo, ellos eran piadosos. Solamente Dios sabía que no. O sea, es como que nosotros todos aquí aparentamos ser cristianos, pero Dios conoce el corazón. ¿Cuántos saben eso? Que Dios sabe lo más profundo. Cuando Cristo vino a la tierra, Él los expuso y la gente, yo me imagino, se escandalizó. Porque ellos tenían una imagen de los fariseos que pensaban que eran verdaderamente piadosos.
Ellos habían agregado a la ley de Moisés, 613 leyes le agregaron. Y muchas de ellas, por ejemplo, el sábado no podían amarrarse los cordones, no podían cargar con algo que llevaba un peso por encima de la ley, no podían salir de un cuadro, caminar más millas que consideran ellos trabajo. Hoy en día sabemos, los que trabajan con judíos, de que ellos cortan el papel sanitario antes de las 6 de la tarde del viernes para no ni aún hacer eso. Ahora imagínense hasta dónde llegaron esos fariseos que todavía hoy hay. Cuando ellos hacían eso, oigan bien cuál era el fin. El fin de todas estas leyes era complicar la ley, simular que ellos la cumplían y pensaban que se ganaban el favor de Dios con hacer ritos y ceremonias y actividades y servicios, y pensaban que merecían el cielo. Ahora yo quiero que eso se entienda bien, porque Jesús dijo, si vuestra justicia no fuere mayor. Ahora, ¿cuál sería en este caso una justicia mayor? ¿Cuál sería? Cumplir la ley al pie de la letra, ¿sí o no? Esa era la justicia mayor. La pregunta es esta: ¿quién podía hacer eso? Nadie. Nadie, solamente Jesús. Por esa razón, en el mismo Mateo 5, el Señor comenzó diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué dijo eso? Bienaventurado aquel que se declara enfermo porque llegó el doctor. Eso era lo que el Señor estaba diciendo. Pero ellos se consideraban sanos. Hay un telefonito por ahí. Se consideraban sanos. Entonces, cuando Cristo vino a dejarles saber, entender la condición que tenían. Por eso es que cuando en la iglesia se predica y una persona dice, yo no, le está diciendo, usted se está autonombrando fariseo. Porque normalmente cuando la palabra nos expone, o pensamos en el que está al lado, ¿verdad? O le topamos al que está al lado, o pensamos en una amiga, un vecino o un familiar. Pero la palabra es para nosotros. Y si no venimos aquí, aún yo como pastor, yo no he venido aquí a pensar en ustedes. Cuando la palabra yo la hablo, yo pienso en mi corazón. Porque yo soy responsable a mi salvación delante de Dios. Los fariseos pensaban que estaban haciendo bien. El Señor dijo, vuestra justicia tiene que ser mayor. Ahora, yo me imagino que cuando el Señor comenzó a predicar en el Sermón del Monte, que dijo, ustedes han oído que fue dicho, que el que matare a alguien merece la muerte o va al infierno. Es homicida, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano es homicida. Y me imagino la gente diciendo, pero Dios mío, como dijo Pedro, ¿quién será salvo? Y el Señor le dijo, acuérdense lo que le dije, bienaventurados los pobres. ¿Saben cuál es la recompensa del pobre de espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es el reino? Cristo. ¿Se acuerdan cuando dijo, arrepiéntense o arrepentidos porque el reino se ha acercado? Entonces el reino, el rey, que era Cristo, vino con todo su séquito. Lo que pasa es que era espiritual. ¿Se acuerdan de Pilato cuando le dijo, yo puedo crucificarte? Y le dijo, a ti, o tú no me puedes poner un dedo a mí si no se te da autoridad desde arriba. Y luego le dijo, mi reino no es de esta tierra o de este mundo. Entonces cuando Jesús vino exactamente a exponer a estos hombres que eran extremadamente religiosos, extremadamente meticulosos en el rito ceremonial. Ahora yo quiero que usted aprenda algo. Hay un rito que se eliminó del Antiguo Testamento, que es el ceremonial. Mucha gente no sabe esto. Los 10 mandamientos son intocables, hay que cumplirlos al pie de la letra. Pero los ritos ceremoniales como el sacrificio, el lavarse las manos para ministrar en el templo, todo lo que era conforme a la carne, todo eso ya Cristo lo cumplió. El trabajo del sacerdote, el matar al animalito para entrar al lugar santo y derramar la sangre, se derramó una sola vez. Yo voy a explicar eso más adelante. Miren lo que dice ahora Mateo 23, vamos al 25. ¿Están ahí? Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Oigan lo que le dice el Señor, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Saben que el Señor siempre le llama ladrón y le llamaba a los fariseos que ellos robaban. Miren qué pasa. Hay un movimiento, por ejemplo, ahora cristiano, que dice, por ejemplo, que no hay que diezmar. Le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Que eso está en el Antiguo Testamento. ¿Han oído eso, verdad? Que ya no se diezma porque eso fue en el Antiguo Testamento. Ok. El libro de Malaquías se clasifica en 3 partes. La infidelidad de Israel, oigan bien, el robo de diezmo, el diezmo y la ofrenda, y tercero, tornar el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora le voy a hablar del último para que entiendan. ¿Sabe lo que significaba el último? Dice, el espíritu de Elías vendrá sobre vosotros y volverá el corazón de los hijos hacia los padres.
Está hablando de Juan el Bautista, que venía a traer el mensaje de arrepentimiento para que la gente volviera a Cristo. Eso es lo que decía Malaquías. Ahora, ¿cómo es que nosotros de ese libro cogemos esa parte y dejamos lo demás? Al inicio hablaba de la infidelidad. Luego habla del diezmo, porque lo que pasaba era que se robaban el dinero, no diezmaban, y el sacerdote que ministraba en el templo tenía que irse a trabajar. Y por eso escaseaba la palabra y había un desorden. Entonces todo esto era un orden del templo que hoy en día se ha sacado porque la gente hace lo que le conviene. Ahora, ¿por qué no aparece tanto esto del diezmo en el Nuevo Testamento? Porque es una prueba del corazón. 10 en toda la Biblia es prueba. Entonces, cuando vemos esta parte, yo sé que mucha gente dice, ¿se acuerdan cuando el Señor le dice, ustedes diezman hasta la menta, el eneldo, pero no hacen lo que tiene más importancia? Y Jesús le dice, esto era necesario sin dejar de hacer lo otro. Pero lo más importante no es diezmar, no es venir a la iglesia, no es venir con la Biblia. Lo más importante es el corazón de fe, misericordia y justicia. Eso fue lo que Jesús vino a hablar. Pero lo otro también era parte, que a veces nos vamos del otro lado. Ahora, ¿de dónde proviene la hipocresía? Sabemos que es un pecado, ¿verdad? La hipocresía es un pecado, pero viene de un corazón vacío. Yo quiero explicar lo que quiero decir con vacío. Yo le voy a dar 5 definiciones, ¿verdad? De la hipocresía es aparentar ser algo que no somos. Aquí estas definiciones son evidenciando una persona que es hipócrita. La número 1 es un sentimiento de superioridad. Son personas que piensan que son más que los demás. Es una actitud donde cuando esa persona llega, pensó que llegó el presidente o no sé quién. Pero esa es la actitud de una persona hipócrita, porque anda demostrando algo que no es. ¿Y cuántos saben que todos somos polvo? ¿Quién sabe qué es polvo? Todos somos polvo. Pasamos por aquí, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Acabo de recibir una noticia de un amigo que su hermano murió. Le estaban pasando diálisis, 47 añitos tenía. Y murió. Y a lo mejor en su mente pensaba que se iba a morir de 80, pero no, se murió antes. ¿Cuántos niños se mueren? ¿Cuántos jóvenes se mueren? Y la gente piensa que es indestructible, ¿verdad? Bueno, los fariseos tenían esta actitud y muchas veces nosotros la tenemos, ¿verdad? Cuando tenemos cierta posición o dinero o cierta ropa, no sé. Segunda definición es el desprecio a los demás, ¿verdad? Son personas que categorizan a las personas. Si llegó fulano, lo abraza, pero si llegó fulano, ni lo saluda, ¿verdad? Hace acepción de personas. Lo tercero es la soberbia. Son personas soberbias, tienen actitud, ira, siempre están enojados. El punto número 4 son sin entendimiento. Esto fue lo que pasó con los fariseos, que Cristo vino a mostrarle la salida a la salvación y por su soberbia y su actitud y su hipocresía no entendían. No le entraba la palabra, estaban enfocados en el rito, en el servicio, en la ceremonia, y Cristo le estaba hablando del corazón, y ellos decían, ¿por qué? Que más adelante lo vamos a ver, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos al comer pan? Entonces el Señor le decía, ustedes están enfocados en lo que no tiene sentido, ¿verdad? Lo más grande yo le voy a mostrar. Y el punto número 5 es la ceguera espiritual. Fue donde ellos cayeron. Y esto se predica exactamente para nosotros no caer ahí. Porque una vez una persona cae en la ceguera espiritual, es bien difícil sacarlo de allí. Ceguera espiritual, ¿saben lo que es? Es un demonio que toma control de esa persona. Es un espíritu que toma control de su mente y lo manipula y lo controla. Y esa persona no hay quien le entre. Hay una parte en Hebreos 12 donde dice que Esaú, que fue profano, dice que cambió la bendición por un plato de lentejas. Dice que luego se quería arrepentir y recibir la bendición. Y dice que el Señor no lo quería, o sea, no le permitía. Pero luego dice, y él con mucho ruego y adoración y entrega, pudo arrepentirse, pero a mucho dolor. Y hoy en día, cuando nosotros nos apartamos de Dios, a lo mejor pensamos que con decir Dios perdóname, ya estamos a cuentas con Dios. Y así como nos fuimos, hay que humillarse delante del Señor, si no, no funciona. Al separarnos de Dios se le entrega la autoridad a Satanás. Yo le quiero hacer una pregunta, porque yo sé que a muchos se les mueve el corazón cuando decimos esto. ¿Quién tiene la autoridad de su voluntad? ¿Quién tiene la autoridad de la voluntad de cada uno de ustedes y la mía? ¿Quién la tiene? ¿Dios? ¿Dios decide por usted? ¿Quién la tiene? Dígalo otra vez. Yo. Ok. Cuando Dios te pone mandamientos, te dice obedece, haz esto, haz aquello, y no lo hacemos, estamos decidiendo no obedecer a Dios. Y si no obedecemos los mandamientos, estamos obedeciendo a Satanás. Yo quiero que usted entienda, nada más hay 2 caminos, no hay 3.
O hacemos lo bueno, la Biblia dice haciendo el bien, dejando de hacer el mal, hagan el bien. O sea, no hay un punto medio. Entonces, una vez nosotros le decimos al Señor que no, oigan bien, la autoridad se la estamos entregando a Satanás. Entonces decimos, Satanás, tú toma dominio de mí. Cuando a Eva se le ofreció el fruto, lo que Eva hizo fue desobedeció la voluntad de Dios y obedeció la voluntad de Satanás. Cuando usted no está haciendo el bien, ¿qué está haciendo? No hay nada de por medio, ¿entienden eso, verdad? No hay un punto medio, o es bueno o es malo. Entonces, cuando nosotros tenemos hipocresía, por eso el Señor le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, por esa razón, creo que entendemos más profundamente de que debemos vivir llenos del Espíritu, haciendo buenas obras. Ahora, evidencias de la hipocresía, tengo 4 puntos más. Son personas que aman el dinero. ¿Por qué razón? Los fariseos también tenían esta actitud porque eso le da poder terrenal. Aman el dinero, muestran una imagen, ¿verdad? Como digo, manipulan a las personas con lo material. O se creen superiores porque tienen 2 o 3 cosas y menosprecian a los demás. El dinero trae poder terrenal sobre personas, ¿verdad? Ahora, claro, trae poder sobre aquellos que aman el dinero también. O sea, no, el que es avaricioso va a ser manipulado por el dinero. También aman la vanagloria. Si esta persona tiene algún talento o se manifiesta un don, siempre quieren mostrar eso y quieren enseñar su destreza para ser vanagloriados por los hombres. Ellos amaban la gloria de hombres, los fariseos. También están ensimismados. Ensimismado significa que todo es el yo. Todo es lo que yo pienso, lo que yo quiero, que hay para mí. No se piensa en el prójimo, ¿verdad? Solo piensan en ellos. Y son personas que se justifican en todo. Todo lo que se le corrige, o si se equivocan y tú lo corriges, dices, no, pero yo no lo dije por eso. Son personas que siempre están justificándose, nada lo hacen mal. Y esto es una evidencia de hipocresía, porque están escondiendo algo que evidentemente está en su corazón. Yo quiero que me acompañe a Mateo 15. Vamos a retroceder al capítulo 15. Vamos a leer el verso 1. Esta historia se va a mostrar exactamente lo que venimos explicando, un poquito más entendible. Mateo 15, verso 1. ¿Están ahí? Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, miren la pregunta, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, ¿qué dice? Muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha honrado a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El 7 dice, esto fue una expresión de amor de Cristo, hipócritas, ¿verdad? Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Noten que no dice estas palabras. Esta palabra, es el Evangelio, en singular. 13. Pero, respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, ¿qué dice? Será desarraigada. Vamos a desarrollar esta parte. Cuando vemos la pregunta de los fariseos, la primera pregunta, ustedes van a notar que hay 2 leyes aquí. Está la tradición judaica y está los mandamientos de Dios. La tradición judaica o el judaísmo es una ley de hombre, es una religión de hombre. Judaísmo no fue lo que el Señor mandó hacer. Pero vemos aquí que ellos dijeron, ¿por qué tus discípulos rompen la tradición? ¿Verdad? Pusieron la tradición primero que el mandamiento. ¿Lo pueden notar? O sea, eso es lo que pasa muchas veces en la iglesia, donde la iglesia crea un sistema de ceremonias, ¿verdad? Vamos a suponer si hay danza, que si pantomima, que si no sé qué.
Y ya ese es el sistema como se hace todo, programadamente. Y todo es como un rito, ¿verdad? Algunos llevan la copa y no sé, ya conocen iglesias que todo es un orden ritual. Ahora, en esas iglesias no gobierna el Espíritu de Dios. Porque aquí llegará un día donde el Espíritu de Dios va a decir, no se va a predicar, se va a adorar solamente hoy. ¿Y qué vamos a decir al Espíritu de Dios? Tenemos un orden. ¿Le vamos a decir así? ¿O vamos a dejar que el Espíritu nos lleve y nos hable? Entonces, estos hombres no querían dejarse llevar de Dios, simplemente querían seguir su rito en orden. Solamente se enfocaban en lo externo. Yo le voy a decir algo. Cuando Dios comienza a tratar con nuestras vidas, yo no lo niego, es difícil, duele y es duro. ¿Cuántos dicen amén? Todos dijeron amén, qué bueno. Entonces, duele, claro que sí, cuando somos confrontados. Nadie, la palabra dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero luego da su fruto. Ahora bien, yo también me siento así. O sea, yo no soy exento tampoco. Cuando la palabra me confronta, me duele. Pero tenemos que entender de que cuando la palabra comienza a tratar en nuestros corazones, si la persona no es honesta en su corazón, ¿sabe lo que pasa? Comienza a mirar la paja del otro y no su viga. Comienza a fijarse en las cosas pequeñas, en lo más mínimo detalle externo y no se fija en la contaminación que tiene su corazón. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nos estamos engañando y caemos en el grupo de los hipócritas. Eso es lo que quiere decir. Cuando Dios dijo, fíjense lo que dice Dios, pero vosotros rompen el mandamiento de Dios, ¿verdad? Porque Dios dijo, aquí le cito el mandamiento número 5, le dijo, honren a sus padres y a sus madres, dice la palabra. Ahora, cuando el Señor le dijo, ustedes rompen este mandamiento, el que rompía este mandamiento merecía la muerte. ¿Saben por qué no estaban ellos fulminados? Porque vino la gracia de Dios, que era Cristo, y estaba predicando el evangelio de salvación para que se arrepintieran. Pero fíjense que cuando ellos vinieron, ellos se enfocaron en lavarse las manos. Ese era el enfoque de ellos, lavarse las manos delante de la gente. Era una ceremonia externa. Ahora, hay veces, le voy a decir esto, hay veces que Dios está tratando con muchas personas, ¿verdad? Y hay personas que están creciendo espiritualmente, quizás no se vea, quizás no hay un fruto que ha salido todavía, quizás hay un proceso donde Dios está obrando. Pero sí hay lo que se llama una humildad y una actitud delante del Señor que se nota que Dios está obrando en esa persona. O sea, hay un fruto, hay una evidencia. Y eso nos deja entender por la palabra de que Dios está obrando. En estos hombres, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando fueron a bautizarse? Que quisieron que Juan lo bautizara. Le dijo víboras, serpientes, le dijo generación de víboras. ¿Quién os ha dicho que escaparán del juicio de Dios? Y luego le dijo, vayan primero y den fruto de arrepentimiento y luego vengan a bautizarse. Querían hacer la ceremonia del bautizo para que todos lo vean. Porque como veían que la multitud se bautizaba, dijeron, estamos perdiendo fama. Vamos a bautizarnos para que vean que estamos con el hombre. Entonces Jesús, le preguntaron ellos a Jesús, ¿con qué autoridad haces lo que haces? Y Jesús le dijo, yo le voy a hacer otra pregunta. ¿El bautismo de Juan es de Dios o del hombre? Y en su corazón dijeron, si decimos del hombre, nos va a preguntar por qué no te bautizaste. Si decimos es de Dios, por igual. No había manera de contestar y dijeron, no sabemos. Por no admitir su falta, prefirieron decir no sabemos. Jesús dijo, yo tampoco. O sea, ¿sabe lo que quiere decir cuando Jesús dijo yo tampoco? Ni yo le voy a hablar. Cuando Dios nos corrige un pecado y nosotros no respondemos a ese pecado, Dios calla. Y hasta que no tratamos con ese pecado, no oímos la voz de Dios. Y eso es lo que cierra el cielo. Aquí vemos otra evidencia de los hipócritas que aman la gloria del hombre, ¿verdad? Dice Juan 12:42, no lo busquen. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, en Jesús. Pero, oigan bien, a causa de los fariseos no le confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Es cuando el evangelio toca tu corazón y te demanda, ¿verdad?, que vayas en contra de la corriente del mundo y tú eliges decir, no puedo, Señor, es que voy a perder mi familia, es que voy a perder mi trabajo, mi estatus social, es que la gente va a decir, y eso es amor al hombre, eso es gloria de hombre. El 43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Es posible que una gente crea en Jesús y esté sentado aquí y todavía ame la gloria de hombre? Claro que sí, porque ahí dice, muchos creyeron en él. Entonces, hoy es un buen día para examinar nuestro corazón y decir, ¿dónde está mi corazón, verdad? ¿Qué me molesta cuando Dios me demanda? Otra evidencia de los hipócritas era que culpaban a los demás para ocultar su pecado. Cuando la palabra nos confronta,
Yo le voy a compartir algo que el Señor a mí me compartió y yo sé que va a ser de edificación el que lo pone por obra. Cuando pasa algo, puede ser en mi familia o donde yo estoy, pasa algo, suponiendo algo negativo o pasa un problema, normalmente el Señor me manda a examinarme a mí primero. Si yo tengo problema con mi esposa, primero me manda a examinarme yo. Eso es lo que se llama mirar primero la viga. ¿Por qué? Aún nosotros corrigiendo a una persona, aún así podemos pecar. Podemos tener una mala actitud en la corrección, ¿sí o no? Entonces Dios siempre dice, corrige tu corazón. Y si no está correcto, ¿qué dice? Mejor callen, ¿sí o no? Airaos, pero no pequéis. Y eso es un ejercicio que debemos hacer. Cuando hay un problema, tenemos que examinarnos nosotros a la luz de la palabra, no a lo que yo creo que soy. Ahora, ¿en qué va a ayudar eso? En que no seamos hipócritas. Porque podemos caer, como yo le había contado el domingo pasado, en corregir algo y ustedes tenerlo allí también como falta. Y lo primero es limpiar el vaso de dentro para luego el de afuera. ¿Me voy a entender? ¿Se acuerdan cuando los fariseos trajeron a la mujer que la encontraron en el adulterio, en el acto, y la trajeron a los pies de Cristo? Ahora, yo hago una pregunta. ¿Se puede adulterar con una sola persona? O sea, en lo físico. Había un hombre también. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? La mujer se la trajeron porque a la mujer la tenían por nada en ese tiempo. Y la trajeron a los pies de Jesús y dijo, Señor, ¿qué tú dices? La ley de Moisés dice que el adúltero muera lapidado, o sea, lo maten a pedradas, sí. ¿Y qué hacemos con esta mujer? Fue encontrada en el acto mismo. Ahora, fíjense en el orden de Dios. Jesús no le dijo, ¿y dónde está el hombre? No le dijo, ¿verdad que no? Pero le dijo a ellos, el que no haya pecado, que tire la primera piedra. Ahora, hoy en día utilizan ese texto cuando son las personas confrontadas y dicen, ay, tú no pecas. No sé si han visto personas que utilizan ese texto y no está hablando de eso. Cuando dice, tire la primera, el que no haya pecado, ¿se acuerdan que Jesús estaba escribiendo en tierra? Bueno, ellos estaban aplicando la ley. Si lo pueden ver, la ley de Moisés fue escrita en tabla. ¿Se acuerdan el texto que dice la letra mata? Bueno, Jesús por la letra tenía que matarla, ¿sí o no? Por la ley de Moisés. Pero Jesús vino en el espíritu de gracia, que no es por la letra. Por eso yo siempre le digo, la Biblia es la palabra de Dios, pero somos guiados por el espíritu. Entonces le dijo, el que no haya pecado, que la tire la primera, que mate, porque para tú poder matar tiene que ser justo. Entonces Jesús dijo, yo soy el único que la puedo matar. Y luego la miró y le dijo, ¿nadie te condena? Dice ella, no. Dice, ni yo tampoco, vete. ¿Y qué le dijo? No peques más. O sea, allí recibió la salvación, se arrepintió y se fue. Y esa fue la que apareció luego más adelante caminando con Jesús. Pero aquí vemos la dureza del corazón de estos hombres que querían hundir, pisotear al que pecaba, pensando que ellos no pecaban. Ahora, ¿qué era lo que demandaba el Señor? ¿Que dejaran que pecaran porque ellos eran pecadores? ¿O que tuvieran misericordia con el pecado, pero también justicia? Las dos, ¿verdad? Misericordia y justicia. No que pisotearan como que si ellos no pecaban, sino que corrigieran el pecado con misericordia, viviendo lo que están predicando, ¿sí o no? Eso era lo que él demandaba. Dice aquí, pero vosotros decís, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, cumplan el mandamiento de los padres, de honrar a sus padres. Vosotros decís, todo, ¿verdad? Lo que sea ofrenda a Dios, todo lo que sea ayuda a mis padres, lo traigo como ofrenda para Dios. Por ejemplo, hay personas que no le dan ni un peso a sus padres, pero para la gloria de Dios, ofrendamos y diezmamos. Y su papá está en necesidad y su mamá. Hay padres que necesitan ayuda en sus casas, que lo lleven, que lo busquen, pero para la gloria de Dios, aquí estoy, pastor, al servicio del Señor. Eso es lo que hacían los fariseos. En la iglesia eran perfectos servidores, pero su papá y su mamá lo tenían abandonados. Eso hacían ellos. Y el Señor le dijo, ustedes han invalidado el mandamiento. Han echado a un lado el mandamiento. ¿Por qué? Porque ellos querían mostrar algo que no eran. ¿Usted cree que Dios le agrada que estemos aquí en la iglesia sirviendo y nuestros familiares sin necesidad de nosotros negándonos porque tenemos que estar en la iglesia? ¿Es de Dios eso? Eso es lo que ellos hacían. Si tenían que darle $100 a su papá o a su mamá, decía, ay, perdóname, pero es que eso es para la ofrenda. Y son de las personas que vienen así a ofrendar con el sobre en la mano y lo mueven un poquito y luego lo tiran así para que lo vean. Bueno, el Señor dice aquí que rompían, invalidaban el mandamiento porque preferían hacer una ceremonia y echar el dinero. Yo le quiero decir algo. Increíblemente, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes manejaban el dinero en el templo?
Ellos. El dinero que no le daban a sus padres lo echaban para volver a sacarlo. ¿De dónde se sacó el dinero para pagarle a Judas? Le voy a enseñar a dónde podemos caer por la hipocresía. Lo sacaron del tesoro del templo. ¿Se acuerdan? 30 piezas de plata. Cuando Judas se arrepintió de lo que hizo, lógicamente no fue un arrepentimiento de salvación, sino que se sintió remordimiento, le trae las 30 piezas, ¿verdad? ¿Qué dijeron ellos? No es lícito, oigan esto, poner dinero de sangre en el tesoro. Hasta ahí llega la hipocresía. De no entender lo que estamos haciendo, nos volvemos necios. No es lícito echar el dinero que dieron para que mataran a Jesús o lo entregaran. Oigan bien, ¿por qué? Porque lo tiró seguro delante de la gente y dijeron que no. No se puede, porque era una ceremonia, era solamente lo externo. Los fariseos pensaban que por sus obras agradaban a Dios. Hay personas que piensan que por servir a Dios, Dios, ¿verdad?, lo va a bendecir. Y eso es un engaño. Se creían más piadosos que todos. Pensaban que tenían la salvación segura, ¿verdad? Y rechazaban la obra redentora de Cristo en la cruz. Yo quiero que vayamos a Hebreos 10. Vamos a ver un punto ahí. Esto que vamos a leer, yo voy a hacer lo posible por detenerme despacio, porque estos textos de Hebreo son bien, tienen mucha información y no quiero malinterpretar nada. Pero el libro de Hebreos fue un libro que se escribió para los judíos, se llama Hebreos. Ahora, este libro lo que hace es exaltar el sacrificio de Jesús. Lo que hace es derribar la obra del hombre, ¿verdad? Todo lo que era la ceremonia del templo, y pone en su lugar la majestad de Cristo. Aquí notamos de que este libro le está hablando a judíos, pero también nos concierne a nosotros, porque es la ley, es la palabra de Dios. Aunque la carta fue enviada a ellos, también nosotros la recibimos. Pero quiero que vean aquí lo que pasaba o lo que pasa cuando una persona piensa que necesita a Cristo, pero necesita hacer ciertos rituales o necesita depender de otros dioses para poder ganarse la salvación. Y esto, yo le voy a leer este texto y lo van a ver claramente, de que la Biblia dice que solamente a través de la sangre derramada preciosa de Jesús tenemos acceso a la salvación. No hay otra forma. Pero hay personas que para calmar su conciencia hacen ritos y hacen cosas y visitan iglesias donde todavía crucifican a Jesús, ¿verdad? El verso 19 de Hebreos 10, yo lo quiero leer despacio. Vamos a ir a verlo lo más despacio que pueda. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad, oigan bien, para entrar en el lugar santísimo. Ahora aquí se le está hablando a Hebreos, no se está hablando del lugar santísimo, del templo físico. Aquí lo que quiere decir es para libertad para entrar a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de que antes había un velo que dividía el hombre y Dios? Bueno, Cristo cortó ese velo, lo rompió para que entráramos. Ahora oigan bien, ahora está diciendo el texto que tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Nadie necesita un sacerdote para hablar con Dios, sino que Dios, a través de su sangre y nuestra fe en Cristo, nos hizo sacerdotes. Ya no se necesita consultar un pastor para hablar con Dios. Los pastores están para aconsejar conforme a la Biblia, para que no caminen por donde no deben y cuidarlos como ovejas. Pero para hablar con Dios solamente se necesita ser cristiano, nacido de nuevo, tener el Espíritu Santo. Voy a lo que sigue. Dice, al lugar santísimo, oigan lo que dice. ¿Por qué podemos entrar? Por la sangre de Jesucristo. ¿Se acuerdan que para que el sacerdote entrara al lugar santísimo tenía que derramar sangre de animal y luego rociársela a él, porque él también era pecador? Y entraba y luego hacía la ceremonia y solamente cubría los pecados por un año. Verso 20. Por el camino nuevo y vivo que él nos abrió, ¿a través de qué? Del velo. Ahora, aquí dice, esto es de su carne. ¿Saben por qué dice de su carne? Porque el Señor traspasó el velo por la obra de su carne derramada en la cruz. Entonces, el Señor aceptó esta obra de Cristo, que es la ley, para cumplirla, y luego este es el pago de nosotros, que no pudimos ningunos. Miren lo que dice el 21. Y teniendo un gran, ¿qué dice? Sobre la casa de Dios. ¿Sabe dónde está ministrando nuestro sacerdote real? En el tabernáculo del cielo. Ahora no vamos a la iglesia y consultamos al sacerdote que está allí, sino que ahora tenemos a Cristo como sacerdote ministrando día y noche,
cada segundo de nuestras vidas, está allí. Ahora, ¿por qué se necesita un sacerdote? Lógicamente es intermediario, ¿verdad? Este es el sacerdote que está delante de Dios. 22. Acerquémonos con corazón sincero. Aquí es la palabra contraria a hipocresía, ¿verdad? Un corazón sincero. ¿Qué quiere decir el texto con corazón sincero? De que somos pecadores, de que necesitamos de un redentor, de que no hay manera que nosotros por nuestras obras nos salvemos, de que no somos nada. Ese es el corazón sincero. Ser honestos delante del doctor. Sí, doctor, yo fumo, bebo, no como bien, no duermo, para que nos den un diagnóstico y una cura para ser sanados. Eso es lo que dice aquí, corazón sincero. Dice, en plena certidumbre de fe. ¿Qué quiere decir certidumbre de fe? Convicción en nuestra fe en Cristo, de que Él pagó el precio que yo debía y ahora tengo acceso al lugar santísimo por su obra, no por la mía, ¿verdad? Luego dice, purificados los corazones de mala conciencia. Aquí la purificación es por la palabra. Y lavado los cuerpos con agua pura. El agua pura también es la palabra. El 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24. Ahora, fíjense esa palabra, considerémonos, ¿sabe lo que está diciendo? Que usted es pecador y yo también, y nos exhortamos mutuamente. Si yo veo que usted está haciendo algo mal, debo decirle algo. Si usted ve que yo hago mal, también. Nos consideramos que estamos todavía en la carne, pero caminando en la purificación de la santidad cada día. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y, ¿qué dice luego? A las buenas obras, ¿verdad? 25, no dejando de congregarnos. El congregarse es la parte donde nosotros nos mantenemos viendo unos a otros y podemos identificar si el hermano o la hermana tiene necesidad, compartimos una palabra, le prendemos la antorcha al que se le está pagando. Esa es la familia. La familia unida, problema más pequeño, ¿verdad? Ese dicho lo inventé ahora. Pero cuando estamos unidos, ¿verdad? No Estados Unidos, no estamos unidos. Se oyó como Estados Unidos, es donde podemos llevarnos de la mano, llevar la carga juntos, ayudarnos uno con otro, amarnos y estimularnos a las buenas obras. Pero una persona sola no puede. ¿Cómo va a poder? Las cabras andan solas, las ovejas andan unidas, ¿verdad? Dice, exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. O sea, cada día que pasa, perdón, es un día menos para la venida del Señor. 26. Y aquí viene la parte que quiero enfatizar, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Qué quiere decir este texto? Aquí los hebreos estaban confiando en Cristo, pero también en sus obras judaicas. Estaban haciendo, o sea, es como decir, yo confío que voy a ser salvo en Cristo, lo sabemos, pero necesito diezmar para ganarme el favor de Dios. Ahora, cuando se ofrenda, porque hay personas que utilizan el ofrendar o el diezmar para calmar su conciencia. Créanme, mis hermanos, cuando nosotros diezmamos o ofrendamos o hacemos algo para Dios, créanme, mis hermanos, es un privilegio formar parte del ministerio del Señor. No es una jactancia de decir yo di tanto. Créanme, mis hermanos, que no. Usted es un producto de otro que diezmó y ofrendó para que el mensaje del Evangelio llegara a nosotros y fuésemos salvos. Somos producto de una bendición de otro. Y eso todo, si seguimos retornando al origen, vamos a llegar a Dios, porque de ahí viene todo, del Señor. Y el Señor cuando nos dice que diezmemos, créanme, mis hermanos, Él nos da 100, no es que diezmamos, sino que Él nos da 90 a nosotros. El Señor te dice, vamos a hacer un negocio, yo te voy a dar el 90% y tú me das el 10%, pero acuérdate que los 100 son míos. ¿Se entiende? Los 100 son míos, pero yo te doy 90. Tú solamente dame 10. Ahora, Malaquías dice una palabrita pequeña, dice traer, no dice dar, traer. ¿Sabe qué quiere decir traer? No es tuyo. Entonces, esos son mandamientos que hoy en día se utilizan para engañar a la gente, yo lo entiendo. Yo sé que hoy se engaña y se van al desbalance, yo lo entiendo. No estamos aquí para hablar de dinero, también lo entiendo, pero está en la Biblia y es un mandamiento. ¿Se entiende? Yo quiero organizar nuestro corazón delante del Señor. A veces yo sé que pensarán y dicen, ay, vamos bien, ya empezó el pastor con los diezmos. Pero créanme, mis hermanos, es para bendición de ustedes, mío, de la iglesia y de nosotros. Créanme, lo van a entender porque yo sé que abusaron de muchos, yo lo sé. Pero el problema es que en aquel tiempo te decían, da para que se abran los cielos. Y dábamos esperando que nos devolvieran, y eso era un negocio. Y no recibíamos, y luego veíamos al pastor que estaba mejor que todo el mundo, y el que diezmaba está más pobre que el pastor. Yo lo entiendo eso, yo lo entiendo, yo sé que hay un engaño.
Pero la Biblia es la Biblia, la verdad es la verdad. Eso no debe llevarnos a un desbalance de que no tenemos que dar. Y el tema no es el diezmo, pero lo estoy llevando para que vean dónde está nuestro corazón. ¿Verdad? No, yo doy conforme al bolsillo, bueno, está bien, pero la palabra es lo que el Señor quiere que vivamos, no lo que diga el pastor ni nadie. Y aquí lo que ellos pensaban era que al ellos ofrendar o diezmar, pensaban que se ganaban el favor de Dios. Ese es el corazón que yo quiero enfocarme, que el dar, miren, hay veces, y yo sé que le ha pasado a algunos, no están a cuentas con Dios y deciden dar un poco más. Eso es atribuirle poder al dinero, ¿sí o no? Bueno, Señor, no hice mucho, pero aquí te traigo mi dinero. El Señor te dice, no, corrige lo que tienes que hacer y luego trae el dinero. Así dice la Biblia, ¿sí o no? O sea, el Señor no te dice, bueno, sí tráelo, pero luego no. Primero el pecado y luego la ofrenda. Primero el corazón y luego la ceremonia. Ese es el orden que Dios quiere hacer. Ellos tenían la ceremonia y luego el corazón. Es el corazón para que la ceremonia tenga validez. ¿Quién es que santifica el dinero? ¿El dinero o el altar? Aquí el altar es Cristo. Dice Cristo la palabra, el altar. Aquí el altar es Jesús. Quien santifica el diezmo no es su bolsillo o la cantidad, es el corazón con que usted lo da. Usted da 10 centavos y lo da con todo su corazón. Eso el Señor lo santifica y lo ve como 1.000.000. Pero Él lo santifica, no nosotros. No sé si me doy a entender. Los fariseos hacían todo esto para ganarse el favor. Hay personas que quieren servir en la iglesia para ganarse el favor. Servimos, mis hermanos, oigan por qué, porque somos siervos. Cuando usted es padre, usted cuida a sus hijos, ¿por qué? ¿Porque es padre o porque alguien lo está obligando? Porque es padre. Entonces, si somos siervos, somos llamados a servir. Pero estos fariseos pusieron el servicio primero antes que la santidad, antes que la purificación. Aquí dice, porque si pecaremos voluntariamente, aquí el pecar voluntariamente es, oigan bien, es hacer obras y pisotear la sangre de Jesús, que es la que nos limpia de todo pecado, y decir que por lo que hago en la iglesia o para Dios, Dios tiene que perdonarme. Eso es pecar aquí deliberadamente. Lo van a entender. Dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Que ninguno merecemos el cielo. Todos merecemos el infierno. Todos lo merecemos. Cristo vino y el Señor dijo, en mi Hijo tengo complacencia y por Él hoy tenemos salvación. Ese es el conocimiento de la verdad, de que no somos nada, que todavía, aún caminando recto, sirviendo a Dios, entregando nuestra vida en sacrificio vivo, si no tenemos el amor de Dios, nada somos, dice la palabra. Y eso era lo que no entendían ellos. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si ustedes no creen plenamente en la sangre de Jesús, si hay que agregarle la Virgen, que si Mahoma, que si hay que agregarle incienso, que si hay que llevarse el pancito, si hay que agregarle obras a la sangre, la estamos pisoteando. La estamos pisoteando. Solamente con la sangre basta. Las obras, oigan bien, no es para ganar nada. Es porque lo que tenemos que hacer es dar nuestra vida así como Jesús lo hizo. Es dar la vida al servicio, no esperando nada. Porque el servir se siente bien en el alma. Estoy sirviendo al Señor, ya estoy caminando y estoy haciendo esto y me tienen en la iglesia ahí hablando y se siente bien y gloria a Dios por eso. Pero el corazón incorrecto sirviendo a Dios, mis hermanos, Dios rechaza eso. Tenemos que tener un corazón de que aún no merecemos de lavar los baños aquí con las manos sin guante. Ni eso merecemos. Y Dios nos permite estar en su iglesia ministrando. Ellos pensaban que merecían eso. Y nosotros tenemos que tener el corazón correcto de que no lo merecemos. Luego dice más adelante el 27. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Oigan bien, si la sangre no es la que nos salva, ya no hay más forma de hacerlo. Sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Los que no creen que solamente la sangre de Jesús es suficiente para la salvación. Dice el 28. Fíjense aquí la comparación que hace Jesús. Jesús aquí, Jesús no, el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque este libro no dice quién fue el autor. Hace una comparación entre la ley de Moisés y la ley de la gracia. Ahora, quiero explicar esto. La ley de Moisés demandaba que había que cumplirla al pie de la letra. Santiago 2:10 dice, el que hace toda la ley pero rompe una, es culpable de todas, porque era la perfecta ley de Dios. La ley de la gracia, lo que significa es esto, que hay que cumplirla al pie de la letra. Pero aquí es cuando usted y yo nos sacrificamos hasta el final, y luego cuando llegamos a cumplir la ley, nos quedamos cortos, y decimos, Señor, perdóname, y el Espíritu termina la ley.
La obra la completa el Espíritu Santo. Esa es la obra perfecta en Cristo. Ahora mira lo que dice el 28. El que viola la ley de Moisés, o sea, la ley que le dio al pueblo, por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué dice? O sea que si usted dice una mentirita blanquita, se va para el infierno, así dice la palabra. Muera irremisiblemente el que viola la ley de Moisés. Miren el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre? ¿Sabe qué quiere decir tener la sangre por inmunda? Es echarla por tierra, de que no es suficiente, de que falta algo, hay que ser un ritual o hay que creer en otro Dios agregado a Cristo para poder ser salvo. Eso es pisotear la sangre. Eso es decir, esa sangre no fue suficiente. ¿Lo entienden? Entonces, hay iglesias hoy que le agregan, hay iglesias que tienen santos, hay iglesias que tienen vírgenes, hay iglesias que tienen líderes, que hay que adorarlos a ellos y a Cristo, a ellos y a Cristo. Y todo esto es pisotear la sangre preciosa de Jesús. Si la sangre de Jesús no fue suficiente, ninguna lo va a hacer. Por eso dice, ya no queda más sacrificio, porque era la única. ¿Saben por qué la sangre era la única? Porque fue la sangre que vino del Espíritu Santo. El Señor envió una semilla y la puso en una virgen que no fue contaminada por Adán. Y nació este niño llamado Jesús y su sangre era incontaminada. Esa fue la que se derramó, era la única sangre viva que existía en la tierra, porque todos estaban muertos en delitos y pecados. ¿Me doy a entender? Dice, y tuviere por inmunda la sangre, oigan bien, del pacto, la cual fue santificada. El pacto que el Señor hizo con su pueblo, de que le iba a dar la tierra prometida, ese pacto era conforme a esto. Ellos pensaban que merecían todo, pensaban que por ser cristianos, vamos a decirlo así, merecían la salvación, somos de Dios. Pero el pacto era que la sangre iba a santificar el pacto que el hombre no pudo cumplir. Y si usted lee el libro de Hebreos 9, habla de todo el sacrificio, dice ya no más ese sacrificio, ya Cristo es todo, Cristo es pleno. Y luego dice más adelante, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué quiere el Espíritu de gracia? Que vivamos por la palabra, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Que cumplamos la ley, pero si fallamos, abogado tenemos. Que seamos honestos y sinceros de corazón y confesemos nuestro pecado y la sangre de Jesús nos limpia de toda maldad. Eso es lo que nos mantiene santo y puro delante del Señor, no nuestras obras. El 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. ¿Saben por qué aquí aparece venganza? Porque si el Señor tuvo misericordia del hombre y envió su Hijo y lo escupieron aún así, luego el Señor va a vengarse. Por eso es que el infierno existe. ¿Me doy a entender? Por eso es que el infierno es poco de lo que merecemos. Es poco. Ustedes a lo mejor digan, wow, el pastor está hablando muy duro. No, merecemos más que el infierno. Cuando yo le falto a Dios, yo siento en mi corazón que merezco más que el infierno. Porque Dios envió a su Hijo para que fuésemos salvos y lo escupimos. Dice, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Cuál es el pago? La eternidad en el infierno. Dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Esa otra vez significa una segunda oportunidad y la rechazaron. La segunda, la tercera es la vencida, dice el 31. ¿Qué dice? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. A lo mejor usted piense que este mensaje es duro, pensará usted por cómo suena, pero esta es la bendición de Dios. Esta es exactamente la bendición de Dios. Miren, si su hijo va a caer en un hoyo caminando y un hombre le grita y le dice, mira, tu hijo, pero con un grito bien fuerte, casi ofensivo, ¿usted ese hombre lo insulta cuando usted agarra a su hijo o lo bendice? ¿Cómo? Lo insulta. Voy a preguntar otra vez. Si su hijo va camino a un hoyo y un hombre le grita que su hijo se va a caer en el hoyo, creo que no me expliqué a lo mejor. Lo bendice. Pero te habló duro, te habló fuerte. Y tú dices, ¿qué importa? Me salvó mi hijo. Así es el Evangelio. Habla duro, duele, confronta, pero no salva. ¿Verdad? La medicina duele, es cara, el seguro médico es caro, pero sana. El hospital, todo el mundo dice, ay, yo odio ir al hospital. Pero cuando sale sano, no dice eso. ¿Verdad que no? Entonces, nosotros tenemos que tomar una decisión. O amamos su palabra para vivirla, o mejor nos vamos al mundo. Y no estoy siendo duro, simplemente estoy concientizando a la gente, porque a veces pensamos, como decía el hermano, que un buen mensaje es suficiente. No. Una buena comida sin comérsela no es buena. ¿Entendemos eso? Y aquí los fariseos rechazaron al Señor. Vamos a Mateo 15:7 para ir terminando. Si usted está siguiendo a Dios por su tradición, créanme mis hermanos, está expuesto al infierno de fuego. No lo digo yo.
Si usted no está confiando solamente en la plena sangre de Jesús, está expuesto al infierno de fuego. Mateo 15:7 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra. Esa es la parte que tenemos que ver. En vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. O sea, todo esto era un ritual. Hoy en las iglesias, yo he visto iglesias majestuosas, grandes, bonitas, no tengo nada en contra de ellas, pero el culto está muerto. Mucha gente, muchas luces y humo y de todo, y muchas danzas y pantomima, y que vino fulano de tal, y comedia y chistes, y la gente sale riéndose, abrazándose y contento, pero vacíos. Y luego viene la prueba y no saben qué hacer, porque no tienen fe, no tienen fe sana. Dicen que son gente de fe porque declararon que Dios lo va a prosperar, pero están buscando lo suyo, no la justicia de Dios. Y aquí no estamos para eso, aquí estamos para predicar la palabra. Le guste al hombre o no, eso mandó Dios hacerlo a nosotros. Y sí es difícil porque la gente mira a uno como que con malos ojos, como ahora que veo todos me están mirando mal, pero yo les amo, créanme que les amo, créanme que todo eso es el amor de Dios. El verso 10 de Mateo 15 dice: y llamando así a la multitud, les dijo, dos palabras, oíd y entender. Cuando dijo aquí Jesús oíd, dijo: abran su corazón, saquen la basura para que entre la semilla de salvación, para que puedan entender. Eso quiere decir oír y entender. Dice: no lo que entra por la boca contamina al hombre, no es el servicio en la iglesia, no es las obras que hacemos por fuera que nos sana del corazón, es la obra del corazón hacia afuera que da un servicio santo. Hay un servicio perfecto que el hombre lo aplaude, pero hay un servicio santo que viene del corazón a Dios, que Dios lo glorifica. Y ese es el trabajo de la iglesia, no buscar aplauso de que yo soy el mejor haciendo esto. Dices: entonces acercándose sus discípulos le dijeron, oigan bien, ¿sabe que los fariseos se ofendieron con esta palabra? Ahora, ¿dónde tenían los ojos los fariseos? En los hombres. Los discípulos también, pero era porque no entendían. Pero seguían a Jesús, estaban creciendo, estaban aprendiendo. Pero los fariseos se enojaron. ¿Saben por qué la gente se enoja mucho? Una evidencia de que una persona se enoja mucho es esta. Es que tiene más alto concepto y cuando le pullan por ahí, lo derriban y se enoja. Cuando usted y yo nos enojamos mucho, ¿verdad? Yo me enojo, no, yo no lo niego. Sí, el Señor está matando eso, pero me enojo. Pero ese enojo ahora lo hago con entendimiento. Me airo, pero no peco. Digo: Señor, hay algo por ahí que me pullaron que tiene que morir. Para eso aparece el enojo en nosotros los cristianos. Pero hay personas que se enojan porque tienen más alto concepto, ¿verdad? Cuando usted le confronta, usted lo derribó y se enoja. Pero el que está en el piso y usted lo confronta, dice: total, estoy aquí abajo, soy humilde. Pero el que está allá arriba y usted lo baja como Satanás, se enoja. Y esa es la parte aquí que dice: ¿sabe que los fariseos se enojaron con esta palabra, o sea, con el evangelio? Entonces, ellos se enojaron porque tenían un concepto que no era. Pensaban que estaban bien y estaban mal. Y cuando le dijeron, es como aquel varón que viste, un hombre de 60 años, ¿verdad? Que a lo mejor no tiene arrugas y anda derechito con su ropa de jovencito de 15, de teenager. Va donde el médico y le dice: le quedan 6 meses de vida. ¿Cómo así? Un hombre como yo, le quedan 6 meses de vida. Pero un hombre como yo, usted está loco. Va donde otro médico y le dice lo mismo. Estos médicos no saben de eso. Un jovencito, yo soy un bebé. Dice: bueno, por fuera, pero por dentro. Entonces a veces nos vemos bien por fuera, pero por dentro, eso es lo que Dios ve. ¿Qué le interesa a usted? ¿Que el espejo de la mañana le diga cómo se ve o que Dios le diga cómo usted se ve? Eso es lo que hace la palabra. Y aquí el 13 es la parte que no queremos nosotros pertenecer. El 13 dice: pero respondiendo Jesús le dijo. Aquí Jesús alude al capítulo 13 de la parábola de la cizaña. ¿Se acuerdan que dijeron que tienen que crecer juntos? Dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Miren, en la iglesia yo digo que afortunadamente hay cizaña, porque la cizaña nos moldea a nosotros los cristianos, ¿verdad? Cuando hay cizaña. Pero la cizaña la siembra el maligno. Hay personas, ¿verdad?, que están sentadas aquí. Yo no estoy refiriéndome a nadie porque no sé, solamente el Señor dice: en aquel día se sabrá quién es el trigo y la cizaña. O sea, no lo estoy diciendo como que ya conozco a las cizañas, no sé quién es.
Pero la palabra dice que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? El que da fruto de trigo es porque se sembró trigo. El que da cizaña es porque el maligno sembró cizaña. Entonces, la pregunta es esta, y quiero decir esto con mucho respeto para evaluarnos. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Verdad? Ira, enojo, celo, contienda, maledicencia, pecado, robo. ¿O estamos dando fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿Ese es el fruto que estamos dando? ¿Cuál de los dos? Ahora bien, si usted puede decir, ay, a lo mejor estoy en gozo, pero no estoy en paz. Y eso no es así. Eso no funciona por la mitad. El fruto es un solo. Ningún árbol da media naranja, ¿verdad que no? Entonces, el fruto en singular lo compone el amor, el gozo, la paz y todo eso. Ahora, está bien, decimos, ay, no estoy ahí. ¿Sabe lo que Dios anda buscando? No que usted diga estoy ahí como los fariseos, sino que diga no estoy ahí y no quiero ser así. Y hoy quiero comenzar a dar fruto de justicia. Porque si bajamos la cabeza, ay, ese no soy yo. Bueno, no nos enojemos porque no estamos ahí. Gocémonos porque el Señor dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. El que se declara aquí, ¿verdad? Dice, ese soy yo, ese soy, está hablando de mí, yo creo que una foto mía hay ahí. Entonces el Señor dice, pues tú serás sano, porque el Señor no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Y eso es una sanidad, como dice Romanos 8, dice que a los que llamó justificó y luego glorificó. Es un proceso de santidad mientras estamos en la tierra. Pero la palabra proceso, porque muchos la usan para arroparse, proceso significa continuo y progresivo. No, hoy voy a la iglesia y el lunes, el domingo otra vez y agarro la Biblia cada 2 meses y estoy en proceso, no. Cuando usted ve una máquina procesando algo, tiene un tiempo de continuo, progresivo. Yo sé que ese se le va a quedar en la mente. Entonces, cada día usted tiene que estar en la palabra, trabajando en el trabajando en su corazón. Cada día. Entrando en la palabra, encontré otro. No sé si han visto cuando un niño le traen un juguete que hay que encontrar el juguetito de tal color, y el que encuentre 5 se gana. Y está allí. Encontré otro. Así debemos ser nosotros. Encontré otro pecado en mi corazón y lo sacamos. Encontré otro y lo sacamos. Ese es el trabajo del cristiano. No que no somos perfectos, pero estamos trabajando. Y el que más honesto es el que más va a encontrar el juguetito rojo. Y ahí todos los días, y el Señor nos va a ayudar. Yo tengo aquí, quiero dar una salida, ¿verdad? Porque terminamos hoy las ataduras emocionales y cómo podemos eliminar esto. Tres pasos bien fácil. Claro, bien fácil teóricamente. Vamos a ver en la obra. Lo número 1 es para salir de la hipocresía. Ahora, la hipocresía es algo que vive en la carne, ¿verdad? Por eso, por lo tanto, tenemos que caminar en el espíritu para que no alimentemos eso. Arrepentirnos de ese pecado. Si usted se identificó con áreas aquí, simplemente sea honesto delante del Señor. No tiene que levantar mano ni publicar su pecado. Dios sabe. Confesarlo y decir, sí Señor, soy hipócrita, o tengo hipocresía en mi corazón, o estoy actuando en hipocresía en ciertas áreas y no quiero ser así. Ahora, cada vez que usted confiesa algo que la palabra evidencia, usted, el Señor le hace así, lo levanta y lo pone en un grupo de proceso. Lo pone aquí. Ser sincero, que es lo más difícil muchas veces, ser honestos en nosotros, decir, sí, yo tengo eso, tengo esa área. Yo le voy a decir esto porque yo sé que cuando uno a veces se confiesa, como que ayuda un poco, porque las personas piensan que uno no peca. Hay veces que yo hago cosas que el Señor me da palabras durísimas, que yo me quedo mudo. Por ejemplo, me puede llamar egoísta de momento. Hago cosas, obras que son egoístas. Y el Señor me dice, eso es egoísmo. Y yo me quedo frío en el momento, pero quiero la bendición. Y aunque me duela, digo, sí, Señor, perdóname. Y cuando digo sí, Señor, siento el agua fresca. Y siento que el Señor me dice, me lo quita. Y luego veo el poder de Dios en mi vida. Por eso hay muchos que no tienen fe. Porque la fe es progresiva en el crecimiento. Y cuando nosotros decimos, mira, Señor, encontré esto en mi corazón. Y el Señor te dice, ok, y te lo quita. Pero si el Señor te dice, ¿tienes eso en el corazón? Te dice, yo no. Lo vas a tener toda tu vida y no vas a poder ser sano. Entonces aquí es ser sinceros. Ser sinceros en lo que la palabra me expuso. Y lo tercero es lo más importante para salir a camino, humillarnos. Si no nos humillamos ante Dios y medio entramos y salimos, y Señor a veces o más o menos, eso no es humillación. Humillación es como entró el publicano, Señor, ten piedad de mí que soy pecador, no merezco ni aún tu perdón. Y esa es la actitud que debemos tener. Vamos a cerrar con el Salmo 103.
La hipocresía, mis hermanos, es una sed del alma. Es algo que quiere usted completar con lo que solamente Cristo llena. Cuando usted tiene una sed en el alma, lo que quiere decir es que está vacío, no tiene el Espíritu Santo o la llenura de Dios. Y por lo tal caemos de ser instrumentos de Satanás y lo llenamos con lo material, lo que es la avaricia, lo llenamos con la vanagloria, con lo que mencionamos anterior, o con el orgullo, muchas cosas, o con las obras en la iglesia, o con las actividades, o con el servir, o a veces quiere uno mandar dinero a las fundaciones para sentirse bien, y eso no tiene nada de malo mientras el corazón esté correcto. Miren lo que dice Salmo 103:1. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El alma, el Señor nos las dio a nosotros para que le adoremos. El gozo del alma está en la adoración a Dios. ¿Qué es la adoración? Es entregar todo el corazón al Señor. Todo el corazón, toda mi voluntad, todo mi ser, todos mis pensamientos. Y así recibimos. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está, incline su rostro.